Entremos directo al grano. Hoy vamos a desarmar y construir juntos lo que es, literalmente, la columna vertebral de cualquier proyecto científico. Nos vamos a enfocar en todos esos engranajes que hacen funcionar el capítulo 1, el planteamiento del problema. Y ojo, que esto está pensado específicamente para quienes investigan en el fascinante mundo de la licenciatura en Tecnologías de la Información y Negocios Digitales. Imaginen este marco de trabajo como el plano maestro de un arquitecto. Nos va a llevar de la mano desde un problema gigante en el mundo real hasta los ladrillos más pequeñitos y medibles. Vamos a revisar 5 bloques clave. Primero, el contexto y el problema. Segundo, las preguntas y la hipótesis. Tercero, los objetivos y el alcance. Cuarto, la justificación y viabilidad. Y por último, la famosa operacionalización de variables. Así que arrancamos. Vamos con la primera fase del diseño, el contexto y el problema. Para que todo esto quede súper claro, vamos a usar un caso de estudio durante todo el recorrido, la transformación digital en las pequeñas y medianas empresas mexicanas. A ver, entender el contexto significa mapear exactamente dónde, cuándo y cómo ocurre nuestro problema, desde lo global hasta el microentorno de la empresa. Y seamos honestos, en tecnologías de la información y negocios digitales todo cambia a la velocidad de la luz. Si no anclamos el proyecto en datos hiperactualizados, lo que hace un par de años era tendencia, hoy es prácticamente historia antigua. Para dimensionar el problema, fíjense en este número, 63%. Un dato bastante fuerte del INEGI del año 2022 nos dice que más de la mitad de las micro, pequeñas y medianas empresas en México operan sin un solo canal de ventas digital, es decir, cero. Es una realidad bastante cruda frente a la era hiperconectada en la que vivimos. Y justo aquí es donde ocurre la magia del planteamiento del problema. Por un lado, tenemos la situación ideal, lo que dicen los libros. La tecnología debería disparar las ventas, abrir mercados y fidelizar clientes. Pero, por otro lado, esto choca de frente con la realidad empírica, un rezago digital tremendo en las pymes. Y eso que casi el 80% del país tiene acceso a Internet. Esa distancia entre la teoría bonita y la realidad cruda es la brecha. Y esa brecha, definitivamente, es el problema que nos toca investigar. Pasamos a la fase 2 de nuestro plano, las preguntas y la hipótesis. Toda buena pregunta central de investigación tiene que pasar por un filtro de calidad implacable. Hablamos de los criterios Feiner. Es una lista de verificación completamente obligatoria para asegurar que la interrogante sea factible con los recursos que tenemos, interesante para la comunidad, novedosa, que sea ética y, por supuesto, relevante. Si no cumple con esto, hay que volver a la mesa de dibujo. Ya con nuestra pregunta a prueba de balas, nos toca lanzar la hipótesis. ¿Qué es esto? Básicamente es nuestra respuesta anticipada, una explicación provisional de cómo se relacionan nuestras variables. Y un detalle clave, siempre se formula antes de salir a recolectar datos. Es la apuesta que después la evidencia confirmará, rechazará o modificará. Si aplicamos este concepto al ejemplo del comercio digital, la estructura queda clarísima. Por una parte, tenemos la hipótesis principal, la que nos dice que sí, que adoptar el e-commerce impacta positivamente las ventas. Pero como contraparte indispensable, necesitamos al aguafiestas del grupo, la hipótesis nula, la cual niega formalmente que exista ese impacto significativo. Establecerla es vital, porque en realidad es la hipótesis nula la que sometemos a juicio en nuestro análisis estadístico para intentar rechazarla. Entramos a la fase 3, los objetivos y el alcance. A la hora de redactar objetivos, no hay mejor herramienta que la famosa metodología SMART. Cada meta trazada tiene que ser específica, medible, alcanzable, relevante y tener una fecha de caducidad, es decir, un límite temporal. Un buen tip de diseño. Usen verbos robustos y de alto nivel para el objetivo general, como analizar o determinar. Y dejen los verbos más operativos, como identificar o medir, para los objetivos específicos. Ahora, el alcance del estudio funciona como un medidor de profundidad. Nos dice hasta dónde vamos a llegar. Empezamos en la superficie con lo exploratorio, genial para temas emergentes. Luego bajamos a lo descriptivo, para dar detalles de las características. Pasamos a lo correlacional, que evalúa qué tanto se asocian las variables. Y llegamos al fondo con lo explicativo, que nos responde el por qué ocurren los fenómenos. Pero ojo, hay que ponerle fronteras a nuestro estudio.
La delimitación temporal es un concepto vital. Si marcamos nuestro caso entre enero de 2022 y diciembre de 2024, que es la etapa de consolidación post-pandemia en México, le estamos poniendo un cerco estricto a la investigación. Esto evita que perdamos el rumbo intentando abarcar demasiados años o épocas que simplemente no son comparables. Cuarta fase en el diseño: la justificación y la viabilidad. Aquí se trata de vender la idea, de convencer a cualquier comité evaluador de que nuestro proyecto vale la pena, utilizando estos 5 criterios. Por ejemplo, si le damos a los dueños de pymes datos duros para que hagan inversiones tecnológicas mejor informadas, estamos cubriendo de lleno la relevancia social y las implicaciones prácticas. En resumen, hay que demostrar que el estudio aporta soluciones útiles allá afuera. Y aquí es donde muchos proyectos se tropiezan por no entender la diferencia. Por una parte, está la viabilidad, que nos dice que la investigación es teóricamente posible y no hay bloqueos legales o éticos. Por otra parte, tenemos la factibilidad, que es la cruda realidad. Tenemos la disponibilidad concreta de tiempo, presupuesto y acceso a los datos. Es un recordatorio súper práctico. En el papel todo puede ser viable, pero si no es factible en recursos reales, jamás vamos a cruzar la línea de meta. Llegamos a la última fase, y francamente, una de las más críticas: la operacionalización de variables. Suena trabalenguas, pero es súper lógico. Se trata de tomar una variable que al inicio es muy abstracta y desmenuzarla, primero en dimensiones específicas, luego en indicadores observables y por último en escalas funcionales de medición. Sin la operacionalización, la hipótesis más espectacular se quedaría atrapada en las nubes de la teoría, siendo totalmente inobservable en el entorno de los negocios. Todo ese desmenuzamiento aterriza en la famosa matriz de operacionalización. Imaginen el concepto de adopción de e-commerce. Es un gigante teórico, ¿no? Bueno, lo bajamos a una dimensión manejable como la presencia en plataformas. Luego, lo volvemos un indicador tangible: tener una cuenta activa en Mercado Libre o Amazon. Y así, como por arte de magia, una teoría altísima se convierte en una sencilla casilla verificable que podemos intuir en una encuesta. Y para garantizar que todo este plano metodológico no tenga ni una sola grieta, le aplicamos la regla de oro: la prueba de trazabilidad. Esto es coherencia vertical absoluta. Significa que cada objetivo que planteamos al inicio tiene que corresponder directamente a una variable, y cada indicador de esa variable debe aparecer obligatoriamente en el cuestionario final. Si un hilo se rompe de arriba hacia abajo, hay que regresar a ajustar el diseño. Recapitulando rapidísimo nuestro plano: armamos el contexto y el problema, formulamos las preguntas y la hipótesis, marcamos la cancha con los objetivos y el alcance, defendimos el proyecto mediante la justificación y la viabilidad y lo bajamos a la tierra con la operacionalización de variables. Vimos cómo estos 5 componentes encajan perfectamente para construir una base a prueba de todo, lista para sostener investigaciones de excelencia en tecnologías de la información. Para cerrar esta explicación visual, nos quedamos con una gran provocación. En el ecosistema empresarial y tecnológico de hoy, ¿qué problemas locales, reales y cotidianos permanecen ahí totalmente invisibles o ignorados, simplemente esperando que alguien aplique el plano de investigación adecuado para estructurarlos y, por fin, resolverlos? El entorno está plagado de preguntas vitales sin responder. Solo hace falta aplicar este rigor científico para dar el primer paso. Gracias por acompañarnos en este recorrido.